Buenas tardes, vamos a esperar que ingresen el resto de tus compañeros, ¿ya? Esperaremos unos 7 minutitos, por favor, gracias. Ok, Inge. No puedes volver a pasar por algo así. Mientras hablaba, sacó un rosario negro, brillante, y me lo puso con cuidado en la muñeca. Acarició las cuentas suavemente, con un tono piadoso. Este rosario lo pedí en el templo Linan. Está consagrado y tiene espiritualidad. Calma la mente y protege el embarazo. Bendice al hijo del emperador para que nazca sano. Llévalo día y noche, sin quitártelo. Así seguro quedas embarazada de un príncipe. El rosario estaba helado. Con la mano del rosario, acaricié mi vientre. Y recordé la advertencia de mi hermana, emperatriz. Se te acabaron los días buenos. 3 días después, la emperatriz viuda dio un banquete en el jardín imperial. Todas las concubinas y las esposas de los funcionarios asistieron. El ambiente estaba lleno de ruido y alegría. El emperador me sentó. Buenas tardes, vamos a esperar unos 5 minutitos más que ingrese el resto de tus compañeros y empezamos. Gracias. A su lado. La emperatriz fingía estar serena y digna, pero de vez en cuando me miraba. Su mirada traía ese cálculo escondido. Su Yanran, aunque estaba confinada, asistió por el banquete de cumpleaños de la emperatriz viuda. Me miraba con odio, como si quisiera tragarse viva. Yo me quedé en mi asiento, y a propósito me tapaba la boca de vez en cuando, como si fuera a vomitar. El emperador creyó que me sentía mal y preguntó preocupado: Meiren Lian, ¿te sientes mal? Llamen al médico imperial para que la revise. Su majestad solo me dio un poco de aire frío en la mañana. Y además últimamente, ver estos platos con carne. De verdad no me apetece. Apenas lo estaba diciendo. Y volví a hacer como que me daban náuseas. Que le cambien los platos. Rápido, cambien la comida frente a la Meiren Lian. Su majestad, no es que no me guste. Es que estoy embarazada. En cuanto lo dije, todo el lugar estalló en murmullos. El emperador se quedó helado un instante. Y luego reaccionó. Se levantó riendo a carcajadas. Bien, bien, bien. Meiren Lian, no me decepcionas. Recompensen, denle grandes recompensas. Su Yanran vio como el emperador desde antes de entrar al palacio. Qué conveniente, no. Seguro engañó al emperador para robarse la riqueza y el honor. Al caer esas palabras, las concubinas y señoras nobles bajaron. Me parece que por fin va a probar el trading con 20. Buenas noches para los que acaban de ingresar. Vamos a esperar hasta las 7:06 y vamos a empezar, ¿ya? La clase esperaremos que el resto se una.
Ya, es 705, entonces empezaremos, ¿no? Vamos a compartir. Un segundo, ¿alguien quiere ingresar? ¿No están pudiendo unirse? Eso. ¿Por qué no quieren? Un segundo. Hay personas que quieren unirse a la reunión, pero creo que no están pudiendo. Aquí hay dos personas. Janet y Luis Gabriel. Perfecto, ahora sí. Compartimos, vamos a compartir toda la pantalla. Ya. Entonces, hoy hemos dicho que teníamos que comenzar a revisar vectores, ¿no? ¿De dónde salen los vectores? Hemos dicho que existen magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares eran las que teníamos simplemente una medida, un número y una unidad. 100 metros, 50 metros, 80 kilogramos, ¿no? 20 grados. También existen las unidades vectoriales, que es una cantidad física que, además del valor numérico y la unidad, se necesita ciertas especificaciones más, es decir, necesitamos más información. Necesitamos saber la dirección y el sentido para que esté completamente definido, ¿no? Es decir, para que todos entendamos lo mismo y no nos prestemos a confusiones, entonces necesitamos más información. ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa si decimos que Pedro informó que ¿cómo podría ser? El avión salía a las 7. Ahora, sabemos que un avión que sale a las 7 y llegó a su destino a las 9, 2 horas después, pero no sabemos dónde. Si el avión salió a las 7 y ya llegó a su destino a las 9, no sabemos en qué dirección ha ido el avión, con qué velocidad ha ido el avión. Entonces no podríamos decir el destino del avión. No necesitamos más información, ¿no? Entonces, la información que vamos a necesitar en las unidades vectoriales es módulo, dirección y sentido. Se representan los vectores por medio de flechas, donde la longitud del vector me indica si este vector es pequeño o es grande. Es decir, la flecha va a estar a una cierta escala, ¿no? Entonces, como son los mapas y demás, y vamos a tener que ver para comparar con las demás, ¿no? La inclinación es la dirección y la punta indica el sentido, ¿no? Generalmente hemos dicho que se los representa con
letra en negrillas, pero lo más correcto, se lo representa con una letra, ya sea minúscula o mayúscula, pero con una flecha arriba. Cuando nosotros vemos que una letra tiene una flecha, automáticamente sabemos que es un vector. Es decir, nosotros estamos representando un vector por medio de una flecha. A este vector lo llamamos f. El f tiene que tener una flecha arriba. Este es el nombre del vector. ¿Cómo sabemos que es vector? Por la flechita. Ahora, hemos dicho que vector tiene que tener módulo, dirección y sentido. El módulo, el tamaño del vector, es el módulo. La dirección es el eje sobre el que se está moviendo el vector, toda la línea negra. Y el sentido me lo da la flechita. Este es el sentido del vector. Perdón un segundo, alguien acaba de ingresar. ¿Alguien quiere unirse? Ya está. Volvemos. Entonces habíamos dicho vector es este. De nuevo. Ya está. El tamaño es el módulo. ¿Qué tan grande, qué tan pequeña es la flechita? La dirección es la línea sobre la que está actuando el vector, el eje sobre el que está actuando. Ahora, puede ser que esté yendo hacia arriba, a la derecha, o hacia abajo, a la izquierda. ¿Quién me va a indicar eso? Es el sentido, es la flecha, la punta de la flecha. Entonces, hay algunos autores que inclusive ponen el punto de acción del vector, que sería donde empieza el vector, pero no es muy conveniente. ¿Por qué? Porque van a ver en física, los vectores los podemos mover, los vamos a mover, ¿no? Entonces, como los movemos un poco, siempre manteniendo la dirección en sentido, para ver sus, ¿no? Entonces, cuando es vector, tiene que tener módulo, dirección y sentido. Módulo es el tamaño. Cuando dibujemos va a estar dibujado a cierta escala. La dirección es la línea o el eje sobre el que se mueve el vector. Y el sentido nos lo indica la flecha. Ahora, para escribir un vector, los matemáticos, los físicos son flojos. Quieren escribir lo menos posible. Entonces, generalmente se lleva por un sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Es algo que todos conocemos. Por ejemplo, si yo les digo que tienen que hacer un trabajo en grupo y Pepito agarra y les dice, vengan a mi casa. ¿Dónde es tu casa? Es en Miraflores. Ya, mañana nos encontramos en tu casa. ¿Cómo llegan a la casa? No van a poder llegar, a menos que Pepito agarre y les diga del estadio, que el estadio es algo conocido, del estadio entran una cuadra a la derecha y suben una. Entonces, el estadio me sirve como referencia. En matemáticas, en esto, mi sistema de referencia va a ser el sistema cartesiano. Mi sistema cartesiano, ¿en qué consiste? En un eje horizontal, que es el eje X, un eje vertical, que es el eje Y. Entonces, en la unión de estos dos es que yo voy a tener aquí mi sistema cartesiano. El eje X horizontal, el eje Y vertical. El eje X, desde la intersección hacia la derecha, es positivo. Aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y hacia la izquierda va a ser negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. El eje Y hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ¿no? Este es mi sistema de referencia, el sistema cartesiano en dos dimensiones. Si yo tengo un vector A, cuando yo tengo un vector que puede ser en cualquier dirección, este es mi vector A.
parte desde el origen, como les digo, el punto de acción. Nosotros cuando dibujemos o representemos un vector, en la mayoría de los casos siempre lo vamos a dibujar desde el origen, ¿no? Este es mi vector A. Ahora, yo trazo una línea paralela donde se acaba y voy a obtener desde aquí hasta aquí es la componente del vector A en el eje X. Esta es la componente del vector A en el eje X. Aquí voy a tener la componente del vector A en el eje Y, ¿no? Un segundito, alguien ha llegado. Ya se ha unido. Entonces, aquí vamos a ir aumentando, ¿no? Es decir, que no. Veremos ahí, notación hemos visto. El eje X, el eje Y es positivo en el eje X, cuando va a la derecha es negativo en el eje Y, es cuando va a la izquierda, el eje Y es positivo hacia arriba, es negativo hacia abajo. Este es mi vector A, puede estar en cualquier dirección, en este caso lo hemos hecho de esta manera. Entonces aquí yo voy a tener, desde donde parte el vector hasta donde acaba en el eje X, tengo la componente del vector en el eje X. También tengo la componente del vector en el eje Y, ¿no? Ahora, el vector yo lo voy a escribir como un par de números ordenados. La componente del vector en el, abro paréntesis, la componente del vector en el eje X, coma, abro la componente del vector A en el eje Y, cierro paréntesis. Perdón, ¿alguien quiere ingresar a la reunión? Ya. Entonces, esta componente en el eje Y, yo la puedo traer a este lado. Esta va a ser la componente en el eje Y, es esta de aquí. Ya, volvamos. Es mi vector, la componente del vector en el eje Y es la proyección del vector en el eje X. La proyección del vector en el eje Y va a ser la componente del vector en el eje Y. Y lo voy a escribir mi vector como un par de números ordenados. Pero si escribo de esta forma, siempre tiene que ser primero el eje X, el eje horizontal, y después el eje Y. Ahora, hay otra forma de poder escribir los vectores, que es por medio de los vectores unitarios. ¿Por qué creen que se llama vector unitario? Porque tiene de tamaño 1. Su módulo es 1 y tiene diferentes direcciones, ¿no? Entonces me van a decir, ¿cuántos vectores unitarios voy a tener? 360. ¿Por qué? Porque tengo 360 grados, ¿no? Cada vector unitario va a ser de 1 en la dirección que va a ir. Un vector unitario es un vector que tiene una magnitud, un módulo de 1, y se utiliza para indicar la dirección sin tener que dar unidades propias. Es decir, es más fácil decir, ¿no?, poniéndoles nombres. ¿Cómo obtenemos un vector unitario? Cualquier vector dividido entre su módulo siempre me va a dar un vector unitario, pero a nosotros nos interesan solamente unos cuantos. Los principales es el vector unitario Y. ¿Por qué es interesante el vector unitario Y? Porque está sobre el eje X. Mi vector unitario es este. Desde el origen hacia el lado positivo del eje X, este es mi vector unitario Y. Su módulo, su tamaño es 1, es igual a la unidad. Otro que me interesa es el vector unitario J, que igual tiene módulo 1, pero está dirigido hacia arriba. Ahora, si estuviera yendo hacia la izquierda, este vector unitario, como tiene módulo 1, sigue siendo Y, solamente que ya no sería positivo, sería negativo, sería menos Y. Y hacia arriba tenemos J, hacia abajo sería menos J. Entonces, si yo no quiero escribir un vector como un par de números ordenados entre paréntesis separados por una coma, puedo escribirlo de esta manera.
el vector A va a ser igual a la componente del vector A en el eje X, en la dirección de Y, más la componente del vector A en el eje Y, en la dirección de J. Aquí ya nos hemos librado, ya no necesito paréntesis. ¿Por qué se ha hecho esto? Esto se ha hecho principalmente para que ya no tengamos el problema de quién va primero, porque el que me resuelve eso son las I y las J, ¿no? El I y la J me resuelve eso, ¿no? Aquí tenemos, vamos a hacer, aquí vamos a añadir una, eso es, entonces aquí, esto es, aquí abajo tengo, me voy a librar, un segundito, eso es para hacer, eso es, este es mi sistema de coordenadas cartesiano, ¿no? Esto es, si yo tengo un vector y este vector va a estar representado por una flecha, ¿no? La flecha, ¿hacia dónde quieren que vaya? ¿Hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo? ¿No? Vamos a decir que vaya aquí, en este sentido. La vamos a hacer un poco más gorda. Ya. Entonces, este es mi vector. A este vector le vamos a dar un nombre. Insertar ecuación. Siempre con la flechita que se llame D. Perdón, no lo veo aquí. Aquí. Vamos a tener. Ajá. D. Un tamaño para que podamos verlo. Y de color rojo. Ya. Este es mi vector D. Ya, este es. Ahora, ¿cómo se hace? Se agarra y se hace una línea paralela al eje X. ¿No? Entonces, en este caso es 7. ¿No? Y otra línea paralela, pero horizontalmente, es decir, que sea paralela al eje. Al eje Y. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, yo voy a poder agarrar y escribir que mi vector D, siempre con la flechita arriba, es lo que nos hace tardar, es igual a un número ordenado. En este caso es 7,5. ¿Por qué 7? El 7 es la componente del vector D en el eje X. Esta de aquí. Esta de aquí es
7, ¿no? Es decir, 7 se refiere a esto. En el eje X, su componente es la que me indica. ¿No? Y 5 va a ser en el eje Y. Pero quiero cambiar esto. Es decir, aquí vamos a tener, eso es, 7, y aquí, en esta de aquí, es la componente, aquí me va a dar 5, perdón, estamos con mal pulso. ¿No? Entonces, de esto sale, este lo borramos, y este también. Ya, entonces vamos a poner, eso es más fácil. Aquí la componente en el eje X es 7. Y la componente en el eje Y es 5. Eso se refiere, ¿no? Es decir, el 7 va a salir bajando el vector a este lado, 7, 5. Este es el vector D. Esto es como escribo un vector, como un par de números ordenados. Perdón. Ahora, si yo tengo otro vector, como es vector con la flechita encima, lo vamos a llamar E. El vector E va a ser igual a dos números. ¿Quién se anima a darme dos números? 3, 2. Ya, que sea 3 y menos, no, que sea menos 3, entonces le haremos menos 3, menos 2, ¿no? Para que sea un poco más. Entonces, el vector E, en este caso, me están dando el par de números. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo los represento y demás? El primero, este de aquí, siempre va a ser la componente en el eje X. Entonces, yo voy a agarrar y voy a hacer una línea paralela en menos 3. 1, 2, menos 3. En menos 3 hago una línea. ¿No? Va a estar en negro, en azul que esté, pero vamos a ver mi. No, aquí estamos. Menos 3. Esto. Yo quiero el grueso. Va a ser más claros. Eso es. Entonces vamos a tener esta línea de aquí, pero para que no incomodarnos vamos a hacer así. Este es, en menos 3 hemos hecho la línea. Ya está mi línea de menos 3 en el eje X. Ahora, en el eje Y me da menos 2. Entonces vamos a hacer otra línea que vaya por menos 2. Esta línea, la primera era paralela al eje Y. Esta segunda es paralela al eje X. ¿No? Entonces, vamos a ver, un segundo, vamos a agrandarlo un poco.
¿no? En el menos 3 y en el menos 2 es. Entonces, mi vector es desde donde sale, desde el origen hasta aquí. Este es el vector. Lo vamos a hacer que sea de un poco más grueso. No tanto. Este es mi vector E. ¿No? Y este es el vector E. No, el color es este otro. Este de aquí. Este es mi vector E. Tengo que moverlo aquí. ¿No? Entonces, de esa manera yo grafico. Este es el vector E. Menos 3 en el eje X. Hago una línea paralela al eje Y. Menos 2 en el eje Y. Hago una línea paralela al X. Y desde el origen, desde aquí hasta donde se intersectan mis dos líneas, es el vector E. De esa manera yo hago mi vector. De esta manera es como yo los voy a ir representando a mis vectores, ¿no? Por el momento. Eso es, ¿no? Es decir, vamos a bajar un poquito más. Ahí ya está. Este es el vector D y este es el vector E. De esta manera yo puedo hacer. Es decir, lo único malo es que aquí siempre tengo que acordarme que el primero el primero siempre está en el eje X, ¿no? El primero siempre está en el eje X. Y el segundo siempre va a estar en el eje Y, ¿no? Esta es la forma en que yo grafico un vector. Puedo ir del dibujo al par de números ordenados o del par de números ordenados al dibujo, ¿no? De esa manera es como yo escribo un vector. Esta es la forma más corta de esto. Ahora, como siempre hay personas inconformes que han agarrado y han dicho, no, ¿por qué primero el X? ¿Por qué no primero Y? ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo este otro vector? Vamos a decir, me voy a hacer insertar. Entonces, me aparece mi ecuación. Aquí voy a hacer un cuadro. Ya. Esta flechita, eso es. Este va a ser mi vector F. El vector F va a ser igual a el vector 3, bueno, que sea el vector 2, menos 3. ¿No? Este es el vector F. Entonces, como hemos dicho, vamos a trasladar nuestras líneas. Vamos a hacer. Voy a tener una línea en 2. Este es mi 2. 2 en el eje X, hago una línea.
Y menos 3 en el eje Y, hago otra línea, ¿no? Entonces vamos a aumentar un poquito. Va a ir mi vector desde el origen hasta 2 menos 3 hasta aquí. Ese es el vector. Lo vamos a hacer café. De esa manera yo voy a tener el vector F. Ya. Ahora, aquí por ejemplo yo puedo confundirme. El vector E es menos 3 menos 2 y el vector F es 2 menos 3. Si le hubiera puesto menos 2 en el eje Y, menos 3, hubiera sido a este lado. Me podría confundir. Como pueden ver, no es el mismo vector. Basta que uno de los símbolos cambie y varía, ¿no? Entonces muchas personas no han estado muy de acuerdo. Se utiliza. Es simple, es fácil, pero como ustedes ya conocen, hay personas que son de acuerdo y dicen no. Y algunos van a decir, la ley nos dice que es prohibido discriminar. Todos son iguales. Entonces, lo que se ha hecho es escribir el mismo vector, pero de otra forma. Nos iremos aquí. Volvemos. Voy a tener el otro plano, lo vamos a hacer un poquito más chico para manejar. Ya, entonces el mismo vector lo quiero escribir pero de otra forma. ¿Cómo lo podría escribir? Nos dicen aquí que puedo escribir basándome en mis vectores unitarios. ¿Cuál es la idea del vector unitario? La idea del vector unitario es, por ejemplo, si yo tengo dos chicos en el aula que se llaman Juan, uno es Juan Álvarez y el otro es Juan Pérez, ¿no? Si estuviéramos en el curso y yo decía, Juan, pasa al frente a resolver el ejercicio, pasa a la pizarra, ¿cuál de los dos va a ir? ¿El Juan Álvarez o el Juan Pérez? Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque cada uno va a pensar que va a ir el otro. Y va a estar pensando que vaya el otro que va a ser lo mejor, ¿no? Entonces, para no poder hacer eso, lo que dicen es, por ejemplo, Juan 1, Juan 2. Juan 1 es el que va primero, el primero de la lista. Juan 2 es el segundo. El orden, el primero, el segundo. El primero de la lista, el segundo. El eje X, el eje Y y cuando tengamos el eje Z. Pero yo puedo ser un poco más explícito y decir Juan Pérez o Juan Álvarez. Es decir, puedo llamar por nombre y apellido. Ahí es donde entran mis vectores unitarios. Es decir, aquí yo puedo agarrar 7, pero en la dirección de Y. Esto es igual a 7 en la dirección de Y más 5 en la dirección de J. Entonces, esta es la otra notación cuando utilizo vectores unitarios. 7i más 5j. ¿Cuál es la ventaja de utilizar esta notación? La ventaja es que puedo escribirlo al revés. Puedo escribirlo como 5j más 5j más 7i.
Eso es más o menos. Ahora, aquí, cuando está entre paréntesis y comas, es sumamente importante el orden. Aquí, cuando utilizo los vectores unitarios, ya no. Por ejemplo, aquí tengo 5. Voy a tener 5, pero este 5 está en la dirección de J, ¿no? Si yo veo, J va hacia arriba. Entonces tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5 hacia arriba. Eso sería aquí. J va a ser hacia arriba, ¿no? Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 hacia arriba. Y hago la línea paralela al eje X. Ahí. Después me dice la otra 7i. Entonces puedo hacer 7, pero ¿en dónde? Es positivo hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la dirección de i. Esto es. Y mi vector es desde donde se cruzan los dos ejes hasta el punto de intersección. Este es el vector D. No llego igual, es decir, la única diferencia es que aquí estoy llegando, me dicen 7i, quiere que tengo que contar 7 en la dirección del eje X. Y 5j, 5 en la dirección del eje J. El vector E, ¿cómo sería? El vector E lo puedo escribir como menos 2 en la dirección del vector J, menos 3 en la dirección del vector I. Y esto también lo voy a poder escribir como menos 3i menos 2j. Puedo escribirlo de estas dos formas diferentes. Es el mismo vector. Aquí cuando utilizo i y j, puedo cambiar el orden. ¿No? Puede ser primero j, primero i. ¿Por qué? Porque el que me está dando la dirección esto es el nombre. El vector i horizontal hacia la derecha. Si es negativo, como en este caso, va a ser hacia la izquierda. Porque es menos i. I es positivo a la derecha, 1. Menos i es hacia la izquierda, es hacia el lado negativo. No me pasa mucho. Aquí estoy. Eso es. Es decir, aquí esta partecita quiero que me entiendan. Entonces, vamos a tener que ser un poco más grande. Eso es. Ya. Desde donde se cruzan los dos hacia este es mi vector unitario. ¿Por qué es vector unitario? Porque tiene módulo 1. Si está en la dirección del eje X positivo, es el vector Y. Si este está
hacia arriba es el vector J. Si está hacia este lado, es el vector menos I. Si está hacia este lado, va a ser el vector menos J. I es el que va hacia la derecha. Menos I, el que va a la izquierda. Más J, el que va hacia arriba. Menos J, el que va hacia abajo. ¿No? Entonces, aquí vamos a tener aquí va a ser vector I. Aquí está, ahí va el I. Este es mi I, vector. El I es a este lado. Menos I es este de aquí, el que va a la izquierda. El J es el que va hacia arriba. Menos J es el que viene aquí abajo, ¿no? Entonces, cuando me dicen a mí 7i, quiere decir que 7 veces tengo que contar este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí. Y 5 veces J, ¿no? Entonces, vamos a ir ahí. 1, 2, 3, 4, 5 veces. A eso se refieren los vectores unitarios. Mi vector unitario de esa manera es. ¿Cómo? Ya no me interesa el orden, porque el que me dice es de dónde son mis vectores unitarios, ya puedo escribirlo de dos formas diferentes. Podemos escribirlo de dos formas diferentes. Aquí, volvamos. El vector f, si lo escribo en forma con la notación de vectores unitarios, ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser igual a 2 vector unitario en la dirección del eje X, 2i menos 3 vector unitario en la dirección del eje J. O también podría escribir menos 3J más 2i, ¿no? De esa manera es mi vector unitario. De esta manera puedo ir escribiéndolos. Ahora, yo les he dicho que esto es un vector. Si es un vector,
tiene que tener un módulo, dirección y sentido. Entonces, a partir del vector que está escrito como un par de números ordenados, ¿cómo encuentro el módulo? El módulo va a ser una prolongación de Pitágoras. El módulo del vector va a ser la raíz cuadrada de la componente del vector A en el eje X al cuadrado más la componente del vector A en el eje Y al cuadrado. De esta manera yo voy a obtener el módulo del vector. La dirección. La dirección me la va a dar este ángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo va a definir el eje sobre el que va a ir haciendo. Y yo voy a utilizar tangente. Entonces, tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. La componente del vector A en el eje Y sobre la componente del vector A en el eje X. Entonces, el ángulo es arco tangente de la componente del vector A en el eje Y sobre la componente del vector A en el eje X. Ya tengo módulo, ya tengo dirección. El sentido. ¿Quién me va a indicar el sentido del vector? Cuando yo he dividido con el eje X y el eje Y, he partido en 4. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué se caracteriza el primer cuadrante? En el eje X es positivo, en el eje Y es positivo. El segundo cuadrante, en el eje X es negativo, en el eje Y es positivo. El tercer cuadrante, en el eje X es negativo, en el eje Y es negativo. Cuarto cuadrante, en el eje X es positivo, en el eje Y es negativo. Entonces, ¿quién me va a dar el sentido de un vector cuando solamente tengo un par de números ordenados? Los signos. Sí, yo voy a tener positivo, positivo, va a estar en el primero. Negativo, positivo, segundo. El tercero va a ser negativo, negativo. Y el cuarto va a ser positivo, negativo. ¿Así está bien o prefieren que les explique por qué el módulo es igual a la raíz cuadrada? Es decir, ahorita les estoy dando las fórmulas. ¿Quieren saber de dónde salen o quieren que hagamos directamente ejercicios? ¿Qué dicen? ¿Quieren saber de dónde salen los vectores o el módulo del vector? ¿Por qué es esto? Ahora, esto es así. Esto es, ¿no? Entonces, yo voy a tener un vector. Vamos a mi plano cartesiano, abajo está. Este es mi vector. Ahora, ¿en qué cuadrante quieren que esté? Puede ser en este lado, puede ser en cualquier sentido, no tiene que ser exactamente el que hemos dicho, ¿no? Agarramos y ponemos. Este es mi vector, ¿no? Ya sabemos que a este vector le vamos a llamar el vector A. ¿No? Este es mi vector A. Este es el vector A. Ya. Entonces, haremos un poquito más pequeño para que entre aquí los números. Ahí.
yo voy a poder agarrar y trazo una línea paralela al eje X. ¿No? Ahí. Trazo otra línea paralela al eje Y. Ya. Entonces, ya hallado. Ahora, yo voy a tener que a este lado es la componente del vector A en el eje X. A este lado, desde aquí hasta aquí. A ver si puedo dibujar esto así. La componente del vector A en el eje X es esto. Todo esto, desde el origen hasta aquí. Todo esto es la componente del vector A en el eje X. Y a este lado yo voy a tener la componente del vector A en el eje Y. Pero la puedo escribir a este lado o la puedo escribir a este lado. Entonces, si yo lo hago a este lado, voy a tener que es todo esto. De esa manera. ¿Para qué es eso? Para que yo lo pueda representar como un triángulo. Y va a ser un triángulo rectángulo. De esa manera. Este es mi triángulo. Este es el mismo triángulo de este. Es decir, este de aquí que sería este chiquito. Este triangulito que va ahí. Este que está ahí, lo voy a hacer más grande. Eso es. Y este es mi vector A. El módulo de A. Esta es la componente del vector A en el eje X. Vamos a cambiar el color para que sea más naranja. Este igual naranja. Y este es la componente del vector en el eje. ¿Todo esto para qué? Para demostrar que es un triángulo rectángulo. Al ser un triángulo rectángulo, puedo aplicar Pitágoras. ¿Qué me va a decir Pitágoras? Pitágoras me va a decir que
el vector A elevado al cuadrado es igual a la componente del vector A en el eje X elevado al cuadrado más la componente del vector A en el eje Y elevado al cuadrado. Esto es lo que me dice Pitágoras, ¿no? De acuerdo al teorema de Pitágoras tendría esto. Ahora, como yo quiero solamente el tamaño de A, tengo que sacar raíz cuadrada, ¿no? Entonces voy a decir aquí apartes. Eso es. Ahí va a ser mi vector A. Es igual, para poder verlo haremos un poco más grande esto. Es igual a la raíz cuadrada de la componente del vector A en el eje X al cuadrado más la componente del vector A en el eje Y al cuadrado. Así. Pero tengo un pequeño problema. ¿Cuál es mi problema? Que al ser raíz cuadrada puede ser positivo o negativo. Es decir, aquí vamos a tener positivo, negativo. Esto está. Ahí vamos a hacerlo de nuevo, con calma. Estamos aquí. Positivo o negativo. Eso es. Es lo malo de trabajar con fórmulas. Positivo o negativo. Ahora, pero si yo les digo, ¿ustedes conocen una persona que mida menos 1,70 m? Como es menos, ¿qué tendría que ser? ¿Que del techo baje 1,70 m? No. Como estamos hablando de tamaño módulo, no puede ser negativo, no tiene sentido que sea negativo. Como no tiene sentido que sea negativo, para eso tiene que ser. ¿Cómo vamos a garantizar que mi raíz cuadrada sea positivo? A esta de aquí la vamos a poner en medio de estos dos palitos. Esto va a ser A. ¿No? Esos dos palitos, ¿qué significan? Valor absoluto. Estos dos palitos me indica que solamente se toma el valor positivo de esta raíz. De esto es de donde sale el módulo.
El módulo sale de la raíz cuadrada del triángulo. ¿Mm? Entonces aquí vamos a tener la dirección times 28. Entonces, como la dirección, ¿qué es lo que me da? La línea de acción, ¿no? La dirección me va a dar esto. Esta es mi dirección. La línea de acción. Esta es mi dirección. La dirección por donde va a pasar. Ahora, ¿quién es? ¿Cómo indico yo la dirección en esto? No es otra cosa más que un ángulo. ¿No? Entonces puede ser el ángulo alfa. Este ángulo de aquí, pero este ángulo, si se dan cuenta, es el mismo que este. ¿Por qué? Por ser opuestos por el vértice. Ahora, esto no está funcionando bien. Vamos aquí. En esto, en el eje X, hemos dicho que va, pero también vamos a tener entonces, ahora, ¿por qué digo eso? Porque para ver el ángulo me va a dar ángulos positivos y ángulos negativos. Del eje X hacia este lado, hacia arriba, es mi ángulo positivo. Hacia abajo es mi ángulo negativo. Entonces, si el ángulo me sale positivo, es del eje X hacia arriba. Si el ángulo me sale negativo, del eje X hacia abajo. De esa manera es como voy a tener. El módulo, la dirección. Entonces, de nuevo yo vuelvo a esto. Voy a tener aquí un triángulo rectángulo. Y lo que estoy pidiendo es esto. Este ángulo. Y este ángulo es este. Ahora, si ustedes se acuerdan, voy a tener las funciones trigonométricas. Tengo seno del ángulo, seno del ángulo es igual a cateto opuesto. El opuesto es la componente del vector A en el eje Y sobre la hipotenusa
Mi hipotenusa en esto va a ser el módulo del vector A. Entonces, de esta manera tengo el seno del ángulo. Ahora, si busco otra función trigonométrica, puedo hallar coseno del ángulo. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre mi hipotenusa. Y por último, vamos a tener que la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, con cualquiera de estas puedo hallar el ángulo, que es la dirección. Yo prefiero trabajar con tangente. ¿Por qué? Porque la tangente voy a trabajar con esto. Si estoy escribiendo un vector como par de números ordenados o esto, ya tengo la componente del vector A en el eje X, la componente del vector A en el eje Y. Entonces es mucho más fácil para mí trabajar. Si yo voy a calcular el módulo del vector siempre va a ser la raíz cuadrada. Y muy pocas veces la raíz cuadrada es un número entero. Va a ser con fracciones, voy a tener que redondear, ¿no? Entonces lo más fácil, lo más simple para mí es trabajar con tangente. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el módulo? Aplicando arco tangente. Vamos a tener arco tangente. Esto está muy chiquito, lo agrandaremos. Y ya, entonces aquí. Saca. Lo que yo necesito solamente es el ángulo. Mi ángulo es igual a arco tangente, abro paréntesis, va a ser la componente del vector A en el eje Y sobre la componente del vector A en el eje X. Esta es la que me va a dar el ángulo. Con esta es la que yo quiero trabajar. Entonces, de esta manera yo consigo esto. Cambiaremos. Esta es la que me va a indicar la dirección. Pero si se dan cuenta, me ha indicado la dirección. Como he hallado el ángulo, ya sea, el ángulo me puede dar positivo o negativo. Si me da positivo, del eje X hacia arriba. Si me da negativo, del eje X hacia abajo. Y el signo solamente me indica si del eje X hacia arriba o hacia abajo. Y aquí abajo tengo. Ya tengo módulo, dirección. El sentido es lo más simple. El sentido es de acuerdo a los signos. En el eje X positivo, negativo, ¿no? De esa manera. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Ya. Entonces, váyame dictando números. Vamos a hacer ejercicios.
Números. ¿Nadie? Vamos, dicten números o ya se han dormido. Por ejemplo, el vector 3, 2 va a ser mi vector A. El vector B va a ser menos 2, 3. El vector C, 4, menos 5. El vector D, vamos, dos números, cualquiera. Menos 2 menos 3. El vector F, 8 en la dirección de I, menos 2 en la dirección J. El vector G va a ser 5 en la dirección I más 3 en la dirección J. El vector H va a ser 4 en la dirección J menos 3 en la dirección I. Ya, entonces aquí hemos visto diferentes vectores. ¿Cuál de ellos quieren que grafiquemos? Solamente 3 vectores vamos a graficar. ¿Cuáles van a ser? ¿Siguen ahí? ¿Se han dormido? Vamos, contesten. El vector B. Entonces, si yo quiero graficar el vector B, va a ser menos 2. De menos 2 hago una línea paralela. Menos 2 y 3. En 3 hago otra línea paralela. Ya. Entonces vamos a tener que mi vector desde el origen hasta aquí es el vector. Este es el vector B.
Entonces, simplemente para que se den cuenta. Este es el vector B, hemos escogido. Y ya lo hemos graficado, ¿no? Este es mi vector B. Pero al ser vector, tiene módulo, dirección y sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el módulo del vector B?